Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Vamos a alabar a Dios, vamos a brindar ese sacrificio de alabanza, damos la gloria a Él porque somos libres. Ahora queremos alabarlo y adorar su santo nombre. Gracias a Dios porque te podemos alabar hoy. Gracias, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
la vida y nunca falla. Yo soy libre, voy a bailar tu amor. Yo soy libre, voy a bailar tu amor. ¿Quién lo diría que los ángeles conmigo, dando su vida en la cruz para mostrar su amor? Yo soy libre, voy a bailar su amor. Voy a bailar su amor, su amor es eterno, en mí está la verdad, no lo puedo negar, Dios por siempre yo voy a bailar, te alabo. Y ahora es el tiempo de tomarnos la libertad. Para su gloria nuestra vida vamos a entregar. Dígale, yo soy libre, voy a bailar en su amor. Yo soy libre, voy a bailar en su amor es eterno, en que sea la verdad, no lo puedo negar, Dios por siempre yo voy a bailar, te alabo, permanezco en tu luz, vida eterna eres tú, todo tiempo yo voy a bailar, te alabo, con todo mi ser, yo te seguiré tu voluntad, yo te seguiré, pues tu palabra es verdad, tu amor me da libertad, voy a bailar. Estamos alegres en ti, Dios, Casa Roca te canta y yo soy libre, voy a bailar. Yo soy libre, voy a bailar. Yo soy libre, voy a bailar. Yo soy libre y voy a bailar en su amor es eterno, en que sea la verdad, no lo puedo negar, Dios por siempre yo voy a bailar, te alabo, permanezco en tu luz, vida eterna eres tú, todo tiempo yo voy a bailar, te alabo. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro servicio dominical virtual en Casa sobre la Roca, Cartagena, una familia en unidad. Bueno, antes de comenzar tengo un anuncio muy especial para personas especiales como ustedes. Si usted no está sirviendo y quiere servirle al Señor aquí en esta iglesia, lo espero hoy a las 2 de la tarde para que se conecte en este link. Allí nos vamos a reunir todos aquellos que quieran servir al Señor. Yo los voy a recibir, voy a estar con ustedes, les voy a dar la bienvenida, porque si usted tiene llamado, no pierda tiempo. Dios lo necesita en esta iglesia. Amén. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. El tema de la prédica de hoy tiene un título que es el poder de la paciencia, y continuamos con el fruto del Espíritu Santo. Y les pido el favor que me acompañen a Hebreos capítulo 6, versículo 12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Amado Dios, te damos gracias por la palabra de hoy. Te pedimos, Señor,
Que tu Espíritu Santo se pasee en cada corazón que escuche esta palabra, que nos hables. Y en humildad vamos a recibir esta palabra porque sabemos que viene de ti. Pero ayúdanos no solo a recordarla, sino a obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos está hablando sobre la paciencia. Imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No podemos confundir pereza con paciencia. El paciente sabe esperar en Dios. Los perezosos no son pacientes. Se rinden porque no emprenden nada en la vida. Mucho cuidado con eso. Y la palabra de Dios hoy, esta prédica es una invitación a ser pacientes. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el paciente es diligente. Sea paciente, pero no perezoso. Amén. Y tengo varias preguntas. ¿Somos pacientes o creemos ser pacientes? ¿Somos pacientes con todas las personas y en todas las circunstancias? Espero que estas preguntas estén respondidas en la presente prédica. Y vamos al primer punto de la prédica, que tiene como título Paciencia, Constancia y Perseverancia. Tres cosas muy similares que van íntimamente relacionadas. Paciencia, constancia y perseverancia. Son muy similares y pueden presentarse confusiones. Por ejemplo, constancia, Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Constancia es esperar lo que no tenemos, es no tener afán, es marchar sin prisa, pero con firmeza. La constancia nos indica que vamos hacia una meta definida, ya previamente determinada, que todo lo vamos a hacer apuntando hacia esa dirección sin desviarme para ninguno de los dos lados de ese propósito y sin parar. ¿Ok? Hay un viejo cuento japonés que hablan de un campesino que quería quitar una colina que le estaba impidiendo que el sol entrara a su cabaña. Y él comenzó a trabajar con sus hijos y a desmontar la montaña de a poquito. Y todos saben que esto no se puede lograr fácil con ese método arcaico con pala y una pica. Entonces alguien le dijo: Señor, mire cómo van a hacer eso, se van a demorar demasiado tiempo, eso es absurdo, usted no va a lograr ese propósito de quitar esa montaña de allí. ¿Y sabe qué contestó el japonés? Tranquilo, si yo no puedo, mis hijos seguirán. Si mis hijos no pueden, mis nietos seguirán. Si mis nietos no pueden, mis tataranietos seguirán. Y todas las siguientes generaciones. ¿Qué quiere indicarnos o qué quiere enseñarnos este cuento del campesino japonés? Que debemos ser constantes en la vida. Siempre la constancia va a indicar que hay firmeza en nuestros propósitos, que no nos vamos a detener, que sin prisa llegaremos a cumplir el propósito. Como dice el viejo refrán, despacio y con buena letra. Estamos hablando de la constancia. La perseverancia, Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Persistir o perseverar significa que nos mantenemos en el cumplimiento del deber. Es decir, yo no me desaliento, no desmayo. Es mantenernos firmes en la prueba. No me arrugo, no me achico. No es fácil, pero no podemos tirar la toalla. Y llegamos a la paciencia. El origen y significado tienen un origen griego. Paciencia es usada en la Biblia como macrotunia o macrotumia, que significa templanza o longanimidad. Hay versiones de la Biblia
que hablan, en vez de paciencia, hablan de templanza o longanimidad, términos ya muy arcaicos. La Nueva Versión Internacional utiliza paciencia, que es un término que llega más a las personas de esta generación y es más amigable el tema. Y significa largo tiempo, tomar tiempo largo y tener temperamento, ser pacientes. Si usted no es paciente, esta prédica le va a servir a usted que no es paciente y también al que es paciente. A ver, solo a través de la intervención del Espíritu Santo podemos tener paciencia, porque la paciencia es una obra de Dios en nosotros, no es en nuestras fuerzas. Solo con la presencia del Espíritu Santo recibiremos el fruto del Espíritu Santo, que incluye la paciencia. Amén. Hay otra imprecisión. La paciencia no es solo esperar, no es simplemente quedarse a esperar, ni tampoco ser pasivos e irresponsables o frescos, como dicen por ahí. Si la Biblia nos habla de que la paciencia forma parte del fruto del Espíritu Santo, quiere decir que esto tiene un poderoso significado espiritual. Es necesario guardar la calma y esperar en Dios. Siempre cuando hay paciencia tenemos calma y esperamos en Dios. No es esperar por esperar, es esperar que Dios nos responda. Es esperar confiadamente en Dios. Pero hay algo muy importante también. Hay 3 elementos que se unen a la paciencia y la apoyan. Y juntos, ¡wow!, son tremenda bendición espiritual. Que son la fe, la paz y el dominio propio. ¿Saben por qué? Porque si usted tiene fe, va a tener paz. Porque usted confía en fe que el Señor responde. Y va a tener paz porque está confiando en Dios. Y si a eso le suma dominio propio, más paciencia, ¡wow! El dominio propio lo va a mantener en el rumbo, no va a permitir que usted ni se vaya a izquierda o a derecha. Y la paciencia viene, porque estos otros tres elementos del fruto del Espíritu Santo, fe, paciencia y dominio propio, fe, paz y dominio propio, se unen a la paciencia y forman tremenda bomba espiritual. Siempre donde estén esos 3 elementos, habrá paciencia. O dicho de otra manera, donde hay paciencia, también va a haber dominio propio, paz y fe. ¿Cuántas veces no hemos perdido la paciencia por algo? ¿Cuántas veces hemos sido impacientes? Nos cansamos de esperar la respuesta de Dios. Nos cansamos de esperar en una fila en el banco, o en la caja del supermercado, en un trancón del tráfico, o cuando no llega la cuenta en un restaurante, o una ofensa de nuestro cónyuge, que nos volvemos impacientes y alguno de los dos quiere irse de la casa o quiere no verlo más. Eso es fruto de la impaciencia. Y recuerde que sin paciencia vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque cuando hay impaciencia, brota los frutos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 19, 23. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Seamos pacientes, porque uno del fruto de la impaciencia es la agresividad. Si no tienes paciencia, nos podemos volver agresivos, iracundos. Por eso es importante la paciencia, porque cuando no hay paciencia, se le da vía libre al fruto de la naturaleza pecaminosa. Cuando hay paciencia, frenamos
lo que la naturaleza pecaminosa puede hacer, porque cuando hay paciencia estamos alimentando nuestro espíritu y damos el fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es importante la paciencia? Porque frenamos a la naturaleza pecaminosa, 1, 2, porque vienen las bendiciones de Dios y sabemos esperar, y también porque nuestra salud está bien, porque no hay estrés, no hay agotamiento, no hay ansiedad, no hay frustración, porque somos pacientes y sabemos esperar en el Señor. Romanos 12:12. Alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Hemos sido pacientes en esta pandemia. Hemos sido perseverantes en la oración, porque la perseverancia y la paciencia se unen también para fortalecernos y poder con nuestra fe confiar en el Señor. La paciencia es un tema de resistir, de tener calma, de esperar en Dios. Y paciencia, o cuando tengamos paciencia, nos va a ayudar a tolerar las debilidades de nuestro prójimo. Cuando toleramos las debilidades de nuestro prójimo, le estamos diciendo: yo te amo, yo te entiendo. Así lo queramos por dentro ahorcar, que muchas veces pueda pasar, eso hay que frenarlo, no lo vayan a hacer. Hay que entenderlo, hay que entenderla. Y toleremos a nuestro prójimo para poderlos amar. Y estos tres ejemplos, estos tres conceptos generalmente trabajan juntos: paciencia, perseverancia y constancia. Ser constantes para ir a la meta definida, ser perseverantes para no abandonar el propósito y ser pacientes para superar los obstáculos que se presenten en el camino. Vamos al segundo punto de la prédica y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Y el primero, ¿saben cuál es? Yo sé cuál va a ser el que usted tiene como ejemplo icónico de la Biblia: Job. Job normalmente se presenta como la personificación de la paciencia, y por supuesta razón, porque lo perdió todo. Perdió sus hijos y perdió el apoyo de su esposa. Soportó todo eso con paciencia y siguió confiando en Dios. Y cuando su esposa lo amonesta, él respondió con paciencia, porque siempre amó a Dios. Mire Job 2, 9, 10 lo que dice. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantiene firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal la esposita de Job? Versículo 10. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¡Wow! La paciencia de Job. Job sabía que Dios tenía absolutamente el control de la situación que él estaba viviendo. Absolutamente. Él tenía claro eso. ¿Y qué sucedió? Él no se dejó llevar por las presiones de sus amigos, de su esposa, por los insultos de su esposa, sino que tuvo paciencia para esperar en Dios y que el plan de Dios se ejecutara, se desarrollara todo su plan. Inclusive, miren lo que llegó a decir Job 13:15. Que me mate, hablando de Dios que lo iban a matar. Alguien le dijo: que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. ¡Wow! Job tenía tanta confianza en Dios que supo esperar en él su sanidad, su restitución, su provisión. Era tanta la fe en Dios que su paciencia brilló en los momentos más duros de su vida. ¿Estamos esperando en Dios
con paciencia mientras pasamos esta pandemia. Muy buen ejemplo el de Job. Vamos a ver el ejemplo de Jeremías. Ay Dios, yo a veces me identifico mucho con Jeremías también. Jeremías duró profetizando 40 años en medio de su pueblo. Tremendo ejemplo de paciencia. Él profetizaba y la gente no le creía. Él profetizaba y la gente seguía en desorden, ni seguía en pecado, en idolatría. Y en lugar de rendirse, él lloraba angustiosamente por las personas que no le respondían a Dios y que se negaron a abandonar y a morir al pecado. Lloraba desconsoladamente. Dios le prohíbe casarse y fuera de eso sus amigos lo abandonaron y lo metieron dentro de una cisterna. ¿Cómo le parece? Fue arrojado a una cisterna por los amigos. Y tengo esta pregunta. ¿Has sido paciente al no ver la conversión de tus familiares y amigos después de haberles compartido la palabra de Dios? ¡Wow! A veces nos volvemos impacientes, a veces queremos que nuestros familiares y nuestros amigos se conviertan de manera inmediata y tenemos que ser pacientes, porque si ya le compartiste palabra, lo único que nos queda es seguir orando por ellos, seguir dando ejemplo y pidiéndole al Señor que toque esos corazones para que puedan ser transformados en corazones de carne, que aprendan a amar y que aprendan a perdonar y que puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Tremendo ejemplo de Jeremías, pero también hay otro personaje bíblico que nos enseña paciencia, Moisés. Moisés recibió el mandato de Dios de sacar a su pueblo de Egipto y de llevarlo hacia la tierra prometida. Eran más de 1 millón de personas. ¿Usted sabe lo que es liderar a más de 1 millón de personas? Cruzar el desierto 40 años con ellos, soportando las quejas, las murmuraciones. Nunca estuvieron contentos con nada de lo que el Dios les daba. Siempre murmuraban, siempre se quejaban, siempre amenazaban con regresar a Egipto, desafiando la autoridad de Moisés. Se rebelaron contra Dios. Como Moisés se demoró tanto, se rebelaron contra Dios y hicieron un becerro de oro y se postraron y adoraron al becerro de oro. Querían quitar a Moisés del líder. Eran complicados. Más de 1 millón de personas. Y Moisés fue paciente con ellos. Muy paciente con ellos. Inclusive Dios probó la paciencia de Moisés, no solo en esos 40 años, sino cuando el pueblo entra en rebeldía y en idolatría, Dios le propone un acuerdo a Moisés. Le propone un trato. Miren lo que la oferta que le hace el Señor a Moisés. Él le dice, voy a destruir a tu pueblo, al pueblo, pero tú seguirás siendo el líder de muchas naciones. Te voy a ser el padre de muchas naciones. Pero Moisés le dijo, no, Señor, yo me interpongo entre el pueblo y tú. Yo intercedo por ellos. Y fue paciente porque él hubiera dicho, sí, Señor, acábalos. Son pecadores. No, pero él intercedió. Éxodo 32, 11, 12. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos la faz de la tierra? ¡Wow! Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. ¡Qué paciencia la de Moisés! Pero esto lo hace el Espíritu Santo, el trabajo de Dios, porque recuerdan cuando Moisés, antes de ser llamado para que fuera líder del pueblo de Israel,
Antes de eso, él había asesinado a un egipcio porque no se aguantó, no resistió, no tuvo paciencia. Cuando un egipcio estaba maltratando a un hebreo, él perdió la paciencia y asesina al hebreo y se escapó. Bueno, ese hombre rudo, explosivo, fue convertido en un manso hombre de Dios, en un tremendo siervo de Dios. Y si no hubiera habido ese cambio, quién sabe qué le hubiera dicho Moisés al Señor cuando el Señor le propone acabar con el pueblo y elegirlo como el padre de muchas naciones. No sé qué hubiera pasado, pero Moisés tuvo paciencia. Y yo le pregunto, ¿cuánto has esperado para que se cumpla esa promesa de Dios? ¿Has esperado mucho? Bueno, Dios también está esperando que cambiemos. Dios espera integridad, santidad y obediencia. ¿Y saben qué? El siguiente personaje que voy a hablar es el que más tiene paciencia. Es el ejemplo máximo de la paciencia. ¿Saben quién es? Dios. Así como se lo digo. Es el mayor ejemplo de paciencia. Dios mismo. Y vamos a Salmo 103:8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¡Wow! Dios se demora en mostrar su ira. Es paciente. Él espera cambios. Él espera arrepentimiento. Él espera santidad. Él espera obediencia. Toda la vida nos ha estado buscando y nos va a esperar. Siempre nos va a esperar. Romanos 2:4 dice lo siguiente. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Otra cualidad de la paciencia de Dios. Dios quiere llevarnos a arrepentimiento. Es decir, Dios va a esperar todo el tiempo que Él cree que puede esperar para que nos arrepintamos. Jesús, el día de la última cena, advirtió a Judas que estaba allí. Alguien me va a traicionar. Lo dijo una vez. Alguien me va a traicionar 2 veces. Alguien a quien yo coloque en mi pan, en el plato, me va a traicionar. Judas hubiera podido decir, soy yo, Señor, perdóname. Ok, no lo hizo indudablemente porque debía cumplirse la profecía, pero lo que el Señor nos estaba enseñando y le estaba enseñando a todos los apóstoles y al mismo Judas que estaba allí, es que Él siempre da la oportunidad. El Señor lo dijo 3 veces, era porque le estaba dando oportunidad a Judas, porque siempre Él quiere perdonarnos, Él no nos quiere castigar, Él quiere perdonarnos, por lo tanto, Él nos va a esperar a que nos arrepintamos. Pero todo tiene un tiempo para Dios. Y Dios sabe hasta cuándo nos puede esperar para que nos arrepintamos. Pero siempre está buscando que nos arrepintamos. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, el Señor siempre lo hace en su tiempo. Nunca se demora. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 2 cosas. ¿Por qué queremos afanar a Dios si Dios ha tenido paciencia con nosotros? Dios mío. Dios tiene paciencia con nosotros, pero nosotros no tenemos paciencia con Dios y queremos la respuesta ya. No, así no es. Dios quiere que esperemos en Él, que le tengamos paciencia, porque Él nos tiene paciencia.
y Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se condene, porque Él quiere, antes por el contrario, que nos arrepentamos. Y va a esperar por ti, y va a esperar por mí, para que lleguemos al genuino arrepentimiento delante del Señor. Seguimos hablando de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios nos salva del juicio. De nuevo, la palabra de Dios hablando de salvación, hablando de que tenemos que arrepentirnos, porque Dios viene en nuestro rescate. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? El Señor siempre espera pacientemente. A veces decimos, no, pero ese asesino, ¿cómo se queda sin justicia? ¿Y cómo el Señor no hace nada? El Señor está esperando que se arrepienta. No podemos juzgar a Dios. Dios le está dando tiempo a esas personas malvadas y perversas para que se arrepientan. Porque Dios es lento para la ira, pero la ira de Dios viene y su justicia viene también. ¿Se va a demorar? Sí, pero viene. La paciencia de Dios cambia la vida por completo, total. Primera de Timoteo 15:16. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán vida eterna. Dios, con su paciencia, viene y nos cambia por completo. La paciencia obviamente nos va a llevar a salvación. Segunda de Pedro 3:15. Tenga presente que la paciencia de nuestro Dios significa salvación. Tal como les escribo también nuestro querido hermano Pablo. Está hablando Pedro. Está recordando que Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Es decir, Pedro se refiere a que la paciencia de Dios nos da salvación, y está confirmando lo afirmado por Pablo en otros de sus escritos. Sin la paciencia de Dios, ninguno de nosotros viviríamos lo suficiente para salvarnos. Ninguno. Y miren, todos podemos ser pacientes. Yo sé que hay personas que clasifican los temperamentos y dicen que los de este temperamento son impacientes, que son demasiado inquietos, que estos son necios, que estos son esto y lo otro. No. Todos podemos ser pacientes porque el fruto del Espíritu Santo es para todos. Y Dios puede transformarnos a todos. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Todos los temperamentos, todas las personas pueden ser útiles para la obra de Dios si se someten al dominio, si someten su dominio propio a la intervención del Espíritu Santo y dejan que su carácter pueda ser moldeado por el Señor. Y vamos al tercer y último punto de la prédica. Paciencia en acción. Al contrario de muchas opiniones, la paciencia no es pasiva. La paciencia nos invita a actuar. ¿Debemos vivir pacientemente? Sí. Pero la paciencia nos lleva a hacer cosas. Y les voy a recordar el Filipenses 4:6-7, que usted ya lo conoce. Simplemente un recordatorio. No se inquieten por nada, es decir, no se afanen. Más bien, en toda ocasión, no se inquieten no sean impacientes. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Es decir, sea paciente, ore, presente sus peticiones a Dios y dele gracias. Hay que orar presentando nuestras peticiones a Dios y dándole gracias.
Es decir, la paciencia nos lleva a actuar. Cuando actuamos y la paz de Dios, viene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por nada debemos estar impacientes. Dios tiene el control. Y lo que debemos hacer es orar, colocarnos en sus manos, dar gracias y Él nos da la paz. Ahí viene el tema de tener fe, paciencia, paz y también viene el dominio propio. Todo se va juntando, iglesia. A veces la gente cree que tiene fe y no tiene dominio propio, o que tiene paz pero no tiene fe. Todo se va concatenando, todo se va asociando, va cobrando vida, todo el fruto del Espíritu Santo se va armando en nosotros. Amén. Y una persona que es paciente está segura y confiada en Dios y tiene paz porque tiene fe. Veamos la paciencia con los gobernantes. Estamos en el punto 3 hablando de la paciencia en acción. ¿Cómo llevamos a la práctica la paciencia? Porque la paciencia no es dejar de hacer nada. No es solo esperar, hay más cosas. Paciencia con nuestros gobernantes. Proverbios 25:15. Con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Iglesia, vivimos impacientes. Estos países tercermundistas se vive con demasiada impaciencia. Y en Colombia todo lo queremos arreglar mediante la violencia. La guerra política, la guerra de prensa, la guerra de los medios, la agresión verbal, física y muchas veces con las armas. Tenemos que orar mucho por nuestro país. Hoy, según las estadísticas mundiales, se ha podido establecer que las redes sociales son el medio de comunicación de todos los días. Ya la gente no lee prensa, todo lo ve en redes sociales, o leen la prensa en redes sociales, o la prensa comenzó a usar el Twitter en las redes sociales, y poco a poco las redes sociales se convierten en el periódico de cada día de muchas personas. Y tengamos cuidado, no todo lo que está en las redes sociales es cierto. Las redes sociales muchas veces generan conflictos, polémicas basadas en fundamentos erróneos, en cosas engañosas, en cosas de dudosa procedencia o simplemente para despertar una guerra entre políticos, entre el Estado y las personas, entre las personas y el Estado, y en fin, entre cualquier institución con otra o las personas con una institución. Siempre las redes sociales van a llamar la atención de aquellas personas que caen en esas garras y en esos medios que son engañosos, tramposos y que se basan en argumentos falsos. Tenemos que tener mucho cuidado. Las redes sociales ya están desplazando inclusive a la televisión y a la prensa escrita. Amén. Si a usted como cristiano y a mí como cristiano nos llega la impaciencia, debemos reaccionar inmediatamente. ¿Cómo reaccionamos? Porque la paciencia nos tiene que llevar a actuar. Pero si hay impaciencia, también tenemos que actuar. Tenemos que buscar a Dios en oración y Él nos debe dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paciencia no es hacer un llamado a la inactividad. No es dejar de hacer cosas. Porque cuando los valores y los principios de su familia, de usted y los de nuestra iglesia son lastimados, atacados o vulnerados, debemos ponernos de pie y luchar por aquello que Dios nos ha dado. No seamos pasivos, seamos pacientes
pero en acción. Otro tipo de paciencia, paciencia con los hermanos. Estamos hablando de la paciencia en acción. Y la paciencia con los hermanos la podemos ver en Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Y si usted ve aquí, humildad, amabilidad, paciencia, forma parte del fruto del Espíritu Santo. Otra vez, la paciencia unido con la humildad y con la amabilidad, que son elementos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Y todo esto, humildad, amabilidad y paciencia, va unido al amor. 1 Corintios 13:4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni ansioso, ni orgulloso. La persona que es paciente te dice, te amo. Si alguien es paciente con usted, dígale, te amo por tenerme paciencia. Si es su esposa, dígale, te amo por tenerme paciencia, mi amor. Si es su esposo, igualmente. ¿Por qué? Porque eso hace Dios con nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros porque Dios es amor. Entonces la pregunta que salta a la vista es, ¿por qué no somos pacientes con los demás? Porque hay personas que nos quitan la paciencia, que nos dejamos robar la paz, el gozo. Salmo 86:15 dice, y volvemos a recordar la paciencia de Dios. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira, o sea, paciente, y grande en amor y verdad. Dios es paciente, Dios es misericordioso y en su gracia nos perdona. Es paciente con nosotros. Su ira es lenta, se va a demorar su ira, pero llega. Mientras se demora la ira de Dios, Dios nos está mostrando su paciencia con nosotros y nos está dando tiempo para que nosotros nos arrepintamos y lo reconozcamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Otro punto de paciencia en acción, paciencia en la esperanza. Santiago 5, 7, 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor Jesús. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Debemos tener paciencia y esperar la segunda venida del Señor. Debemos hacerlo con paciencia y con fe. Porque sin fe usted no puede ser paciente. La falta de fe nos trae impaciencia, afán, inquietud, incertidumbre. Y no hay nada más que muestre la paciencia que la fe. Muchas personas también confunden la paciencia con la indiferencia. La paciencia es una virtud, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual, no carnal. Hay personas que dicen, yo me sentaré aquí a esperar que se haga la voluntad de Dios y recibir las bendiciones de Dios, pero no moveré un dedo porque soy una persona muy paciente. No, ya estamos llevando esto al extremo. Les recuerdo, la paciencia nos lleva a la acción y nos lleva a buscar a Dios en oración. Mientras estamos esperando que el Señor responda, tenemos que perseverar en la oración y buscar a Dios siempre, porque Él responde en su tiempo. Y los que quieren ser pasivos, diciendo que son
pacientes es una gran mentira, porque se trata muy seguramente de un asunto de pereza y no de paciencia. Les repito de nuevo a todos, la paciencia no es pasiva sino activa, porque trabaja con la perseverancia y con la constancia. Iglesia, hemos hecho un recorrido tratando de explicar la paciencia como parte del fruto del Espíritu Santo. Hemos tenido hombres ejemplares que la Biblia recoge, que fueron muy pacientes, como Job, como Jeremías, como Moisés. Pero también acuérdense de Noé, que construyó un arca y no llovía. Y había anunciado que iba a llover, que el Señor le había anunciado que había un diluvio, y nadie le creyó. Y él duró 100 años construyendo el arca. ¿Cómo les parece? 100 años duró construyendo el arca, con toda la paciencia, porque estaba obedeciendo a nuestro Dios eterno. Abraham esperó en Dios, se equivocó, al igual que Moisés y que muchos otros, pero él esperó y vio el milagro de Dios cuando él no podía tener hijos y su esposa tampoco tuvieron el hijo de la promesa. Jacob fue engañado porque él quería casarse con Rebeca y esperó 7 años, y luego volvió a esperar otros 7 años para ganarse la promesa de que Rebeca era su esposa. Y yo pregunto, ¿estás esperando una respuesta a tus oraciones? ¿Crees que Dios se está demorando? Dios responde en su tiempo. Dios nunca se va a demorar. ¿Estás esperando el cumplimiento de una promesa de Dios? Yo sé que eso nos lleva un poco a la inquietud, a la impaciencia, pero sigue orando, confía en Dios, porque si eso es de Dios, la paciencia te va a llegar. Sigue orando y sigue confiando en el Señor. Pero no se nos olvide, tengamos paciencia, perseverancia y constancia. Porque si Dios te ha guiado ya al cumplimiento de un sueño, espera sus instrucciones. No te apresures. No dañes el plan de Dios apresurándote. No alteres el plan de Dios haciendo que las cosas se hagan antes de que Él quiere. No lo hagas. Sé paciente. Permanezcamos en obediencia. Dios está pidiendo en estos tiempos obediencia, santidad e integridad. Y por último, la paciencia no se consigue con relajación mental ni meditación. Esto no es cosa de hombres, ni de terapias, ni de filosofías, ni de métodos. La verdadera paciencia proviene de Dios porque es fruto del Espíritu Santo. Y vamos a orar, por favor. Padre amado, te damos gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor, porque hemos aprendido mucho más acerca de lo paciente que tú has sido con nosotros y de lo paciente que nos hace falta ser a nosotros también. Gracias, Dios, por esta palabra que quedó comprendida, que quedó asimilada, pero te pedimos, Dios, que nos ayudes a ponerla en práctica. Que tengas paciencia con nosotros, que sigas teniendo paciencia con nosotros, porque queremos ponerla en práctica para comprender tu verdadero amor, para comprender tu verdadera misericordia con nosotros. Gracias por demorar tu ira contra nosotros. Gracias porque nos esperaste para arrepentirnos y hoy nos queremos arrepentir, Señor, por no haber sido paciente contigo, por haber querido hacer cosas sin esperarte, por haber dañado tu plan, por querer alterar tu plan, Señor, haciendo cosas que tú no nos mandaste a hacer, o meternos en atajos para acelerar una bendición. Perdónanos, Señor. Hoy entendimos que debemos sujetarnos a ti,
que la paciencia viene de ti y que sabemos que siendo pacientes lograremos las victorias que tú quieres, Señor. Y en estos tiempos de pandemia, derrama tu bendición en nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero preguntar si hay personas, o saber si hay personas que se han conectado por primera vez a los servicios de nuestra iglesia. Si este es el caso, si este es su caso, por favor, haga clic en este link que aparece aquí. Usted nos puede dejar todos sus datos personales y lo contactaremos para poderlo volver a invitar a nuestros eventos y nuestras reuniones. Y les quiero recordar a los que se han conectado por primera vez que la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesús es nuestro Señor, seremos salvos. Yo los quiero invitar a que haga esta oración con nosotros. Todos los que están conectados la vamos a hacer para acompañarlos en este día tan importante para todos ustedes. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, pero también confieso y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo abro hoy mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de hoy, soy tu hijo. Y mi nombre estará escrito en el libro de la vida. Y nadie lo borrará jamás. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenido a Casa Roca Cartagena. Qué bendición tenerlos en nuestra congregación. Usted en nuestra iglesia tiene su espacio. Hay reuniones para jóvenes en edad laboral, hombres, reuniones para mujeres y reuniones para casados. Bienvenido. También tenemos un cursos de crecimiento espiritual y un instituto bíblico donde usted puede crecer y madurar junto con nosotros, porque queremos hacerle el acompañamiento debido en esos estudios. Bienvenidos. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios por las personas que siguen apoyando económicamente a la iglesia. Yo sé que todos estamos pasando situaciones económicas apremiantes, la iglesia también. Es necesario acordarnos de que debemos seguir apoyando el sostenimiento de la iglesia. Y quiero orar por esas personas que han apoyado económicamente a la iglesia para que lo sigan haciendo. Padre, te damos gracias por esas personas que apoyan económicamente a la iglesia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sigan multiplicando al 100 por 1 todo lo que han sembrado en la obra y que vean los frutos muy pronto, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a ser bendecidos a través de los milagros financieros que tú vas a hacer en nuestra congregación y en las finanzas de la iglesia, porque lo creemos y lo hemos esperado en ti. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted quiere entregar sus diezmos a la iglesia, aquí aparece la cuenta corriente. En esta cuenta corriente usted puede hacer una transacción electrónica, o también puede acercarse a las oficinas de Baloto, donde usted puede entregar sus diezmos y sus ofrendas. Si usted va a apoyar o seguir apoyando al Ministerio de Misericordia, Amor y Servicio, lo puede hacer en esta cuenta del MAS. Aquí hace diezmos y ofrendas y aquí apoya al MAS también. Bueno, mientras llegan los padres, los sacerdotes de sus casas, los esposos, las cabezas de sus casas, las cabezas de hogar, por el pan y el vino, les recuerdo que este domingo, hoy domingo, 2 de la tarde, espero a todas las personas que quieren servir en la iglesia. Les quiero dar la bienvenida y queremos abrirle la puerta a todos ustedes, porque yo sé que son muchos, ya me estuvieron preguntando. A todos ustedes para que le puedan servir al Señor como Él quiere. Bienvenidos ustedes también. Vamos con la cena del Señor. Yo recibí lo mismo que les transmití a ustedes, que la noche en que el Señor fue traicionado, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo:
Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y gracias, Señor, porque esta iglesia es un reflejo de tu amor y el motivo de tu regreso. Ven pronto, Jesús, que tu iglesia lo anhela de todo corazón. Bueno, iglesia, qué alegría que se hayan conectado a esta prédica tan linda que el Señor nos regaló. Dios los bendiga, los amamos. La iglesia está conformada por cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, donde la piedra angular es Jesucristo. Como piedras vivas, somos la esencia de la iglesia, somos el motor de la iglesia, somos la razón de la iglesia. En la medida que, como piedras vivas, seamos transformados, la iglesia será transformada y cumplirá su propósito: ser la esperanza del mundo. Por esta razón debemos hacer de la iglesia un lugar donde existan ambientes que nos permitan alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El camino para desarrollar este potencial es a través de un proceso con etapas claras y secuenciales, con un sentido de comunidad, donde estaremos sentados más en círculos y menos en líneas, construyendo lazos entre nosotros, mediante los cuales podemos ser transformados para ser más como Jesús. La iglesia no se trata solamente de dar información, ni de hacer reuniones, sino de crear un ambiente, un espacio para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Por lo tanto, Casa sobre la Roca ha creado para todos sus miembros un proceso que nos permita tener claridad sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar, tener movimiento, ser una fuente, no un estanque, con enfoque, haciendo el trabajo de la iglesia más eficaz. La primera etapa del proceso es conectar. Como iglesia debemos trabajar por conectar a las personas con Dios, la iglesia y otros. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, ADN. Segundo, bautizo. Tercero, asistir los domingos y ayunos. Cuarto, asistir a los grupos pequeños. La segunda etapa es crecer. Como iglesia debemos trabajar para que las personas crezcan espiritualmente y conozcan con profundidad a Dios. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, Ibli. Segundo, llaves del poder. Tercero, madurez espiritual. Cuarto, yo decido. Quinto, restauración. Por último, la tercera etapa es servir. Como iglesia debemos trabajar por establecer espacios para que las personas puedan poner al servicio de Dios sus dones y talentos. Para esta etapa es importante que las personas hayan caminado todo el proceso, dando frutos de la transformación que han vivido durante el proceso y verificar que sean obedientes y cumplan sus deberes que, como miembros, tiene cada uno. Finalmente, se debe realizar una capacitación a todos los futuros voluntarios para servir a Dios con un objetivo común y una misma visión. Conéctate, crece, sirve.